Gran Premio de España, carrera en el Monte del Melón, la 9ª de la temporada y la 5ª victoria de Oscar Piastri por delante de su compañero de equipo Lando Norris, o Mama Norris, como me gustaría bautizarle de aquí en adelante. Otro doblete para McLaren y ya van 3 este año, con Charles Leclerc cerrando las posiciones de podio con su Ferrari, en detrimento de Max Verstappen, hay que decir, ya que tras un safety car en las últimas vueltas que nos dejaban una especie de carrera al sprint, provocado por el abandono de Kimi Andrea Antonelli, el piloto de Red Bull tuvo que afrontar las últimas vueltas con neumático duro, mientras que el resto lo hacía con neumático blando, teniendo que defender la posición por lo civil y por lo criminal, con problemas de adherencia y haciendo patinaje artístico con el monoplaza, prácticamente. Y a partir de ahí, la sangría de posiciones daba comienzo, siendo Charles Leclerc el primero que le adelanta, con pequeño toque incluido. Ahí se le cruza un poco el cable a Max. Acto seguido viene el roce con George Russell, o George Laser, como también creo que voy a rebautizar al piloto inglés. Y ahí se le cruza un segundo cable al de Red Bull. Debido a ello, vemos a Verstappen con sus Verstappenadas, haciendo de Verstappen una vez más, y perdiendo los papeles en su línea, algo de lo que hablaremos, desde luego, pegándose un tiro en su propio pie y provocando una investigación que le acaba costando 10 segundos en carrera, lo que le relega a la 10ª posición finalmente, y además 3 puntos en su superlicencia, lo que le deja con un total de 11 puntos sobre 12, lo que significa que Verstappen estaría a un solo punto de un race ban, es decir, la prohibición de participar en el siguiente Gran Premio, una vez recibida esa penalización, si sucediese en las próximas carreras en Canadá o Austria, por ejemplo. Debido a esa sanción, quien también se ha visto beneficiado ha sido Fernando Alonso, que se marcó una gran carrera consiguiendo la 10ª posición y el primer punto de la temporada tras varios adelantamientos y luchas apretadas, y ascendiendo a la 9ª posición en la tabla de tiempos por esos 10 segundos que le aplicaban a Verstappen. Ferrari, qué decir, en su línea de siempre. Leclerc bien en el podio, Hamilton mal, en su tierra de nadie, de nuevo. Mencionable también la actuación de Nico Hülkenberg con el Sauber, que consigue terminar en una 5ª posición, más que merecida posición. Además, gran actuación, adelantando en los últimos compases de la carrera incluso a Lewis Hamilton, que estaba totalmente perdido. Así que todo esto y más hoy en el episodio 34 de nuestro podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al 11º programa de la temporada 2025. Gran Premio de España. Comenzamos. Doy la bienvenida al equipo y entramos en materia directamente para analizar la carrera del domingo en el Monte del Melón. Al equipo en parte, porque la otra parte estaría ahora mismo en su camino de vuelta hacia los aposentos, así que bueno, la intervención de Erlans en este caso la tendremos mitad falso directo, mitad diferido. Bueno, haremos lo que se pueda. Por la otra parte, la presencial, la que sí estaría aquí con nosotros, Iker Mesa, compañero, bienvenido. Un placer contar contigo por aquí, una semana más. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder, y bueno, buenas tardes también a Erlanch en este nuevo formato que es en un autobús camino a Madrid. Como siempre, es un placer y oye, pues nada, una semana más comentando un poco lo que ha sido esto de la Fórmula 1 y sobre todo el Gran Premio de casa. Muy buenas, compañeros. Pues sí, estamos hoy nos toca volver en autobús, pero bueno, nos las apañamos. Nada, con ganas de comentar como pueda, pero con ganas de comentar este Gran Premio, que la verdad que también ha tenido cosillas, ha dado temas de los que hablar.
Y nada, pues un fin de semana más de poscarrera. Vamos a ello. Habiendo escuchado, como decía, el saludo en diferido de mi hermano, de Erlanch, ya te digo, nuevo formato. La verdad es que en ese aspecto cada vez va innovando un poco el sistema de retransmisión. Abrimos el debate, comenzamos con las impresiones de carrera, como siempre, y a partir de ahí, veda abierta. ¿Cómo habéis visto este Gran Premio de España con su orden y con su caos en las últimas vueltas? Bueno, pues la verdad es que la carrera ha sido normal, al mismo tiempo que ha sido una cosa normal en medio de una cosa rarísima. ¿Por qué normal? Porque al final ha vuelto a ganar el de la pole, la primera línea exactamente igual que ocurre casi todos los años, pero luego en realidad fue una carrera bastante caótica, al final marcada por la degradación y luego un poco un safety car. Pero bueno, fue también Verstappen o Red Bull durante un tiempo intentó quizás hacer la versión rara, la que ya no se hace, y pudo haberle salido bien, que es la de ir todo el rato a tope y parar más, frente a quizás la lógica que es parar menos, y quizás les hubiera podido salir bien si no es porque el safety car provocado por Antonelli le deja completamente al revés en cuanto a ruedas y pues completamente vulnerable. Yo no sé si salía mejor estar con unas medias muy usadas o con unas duras nuevas. Unas duras que todos los equipos habían dicho que eran demasiado duras, con lo cual no lo sé. Supongo que los ingenieros saben bastante más que nosotros, pero no sé, igual era interesante haberle dejado y ver qué pasaba. Pero bueno, también eso provocó que volviera este Mad Max, este Verstappen raro, el que se vuelve loco. Y hoy al menos fue divertido. Verstappen se dedicó a hacer el imbécil durante 7 vueltas. Se choca con Russell el mismo día. Bueno, ayer dice que la próxima vez traerá pañuelos para cuando adelanta a Russell. Luego pues no le quedó otra que pedir perdón. Se lleva por el camino una sanción de 10 segundos y 3 puntos de penalización. Le dejan a 1 de perderse una carrera, así que entiendo que veremos a un Verstappen tranquilo. Creo que tras Austria se le van 2 y luego me imagino que poco a poco se le irán yendo, pero bueno, sí que vimos a un Verstappen desesperado. Verstappen que yo creo que ya con este 10º puesto final deja completamente perdido el mundial. Está, si no me equivoco, a casi 50 de Piastri y a casi 40 de Norris. Ya no es solo que tú ganes todo, sino que además dependes de 2 errores de McLaren. Dependes de 2 errores de Piastri o un error o 2 de Norris y ganarlo tú. Y errores que, hombre, se ven complicados. Sí que es cierto que parece que el motor Mercedes es vulnerable. Han petado ya 2. Podría haber problemas en algún McLaren, pero bueno, también todo esto confiando que Verstappen ya solo suma de 25 en 25, cosa que creo que se ha visto que está complicado. La normativa de los alerones, pues parece ser que tampoco ha influido tanto. O han empeorado todos o han mejorado todos, pero bueno, tampoco se ha parecido notar. Luego también, pues dentro de las alegrías, Ferrari no sé cómo, pero hace una mala clasificación, pero luego en carrera las cosas le salen bien. Leclerc acaba tercero, siendo la cara, y por otro lado, pues Hamilton salía quinto, acaba sexto, teniendo en cuenta que quien no estaban eran ni Antonelli ni Verstappen. No sé qué le está pasando a Hamilton, es lo mismo de la semana pasada, a lo mejor es que está viejo, pero bueno, pues supongo que ellos sabrán. Pero bueno, queda sexto, son puntos para el Mundial de Constructores, y al final creo que es con lo que nos tenemos que conformar. Los 2 pilotos vayan sumando y dentro de esta lucha por el segundo puesto pues lo puedas conseguir. Ya están segundos a 6 puntos sobre Mercedes, tras al final el 0 de Antonelli. Pero bueno, creo que es importante
que Hamilton sume todo lo que pueda al final pues para el Mundial de Constructores. Y supongo que hay en el fondo al final también dos alegrías que creo que hay que dar. Por un lado, la del 9º puesto de Alonso. Por primera vez en la temporada suma puntos. Solo ha hecho falta que rompan 2 coches de arriba, un safety car para que las mejoras funcionen. Bueno, ha conseguido puntos. Siguiente estación, supongo que sumar más que Stroll, que se ve más o menos que se ve complicado o no en función del tiempo que se tire tras presuntamente pegarle a un ingeniero. Esto no está probado, pero es como total en Inglaterra dicen que se ha enfadado, pues yo le añado que se han pegado. Stroll es más débil que un ingeniero y pues ha terminado de romper la muñeca. Cosas que pasan, supongo. Y también, pues oye, en guay para Pierre Gasly, si creo que suma uno de los poquitos puntos que tiene en la temporada. Y Alpine también creo que es la muestra de que cuando confías en febrero en un piloto, a lo mejor lo que no puedes hacer es con 5 carreras echarle y ver qué pasa. Básicamente porque su segundo piloto no fue capaz de adelantar a nadie. Lleva 3 carreras en las que ha hecho absolutamente nada. A lo mejor el piloto que tú querías en diciembre, como era Jack Doohan, a lo mejor lo que tienes que permitir es que crezca en su primer año en un entorno seguro. Que luego te llegan las prisas, te llegan las tonterías y quitas a un piloto que no puntúa por otro piloto que tampoco puntúa. Que vende camisetas. Y supongo que al señor Alpine, pues lo que le interesa es que se vendan camisetas. Y cuando quería señor Alpine es que no me salió el señor Briatore. Briatore quiere vender camisetas y Colapinto las vende. No genera cierta toxicidad, pero bueno, al menos por esa parte les vale. Y supongo que ya, bueno, por último, pequeña nota positiva y otra negativa. La positiva a medias es Bortoleto. Bueno, Bortoleto y Hadjar. Me parece que los dos hicieron 2 carreras muy buenas. Bortoleto tuvo unas cuantas acciones que me gustaron bastante, pero bueno, o sea, al final quedó 12, en parte un poco provocado por este último safety car, pero la verdad es que lo hizo bastante bien. Y Hadjar también. Yo espero que Red Bull no se precipite. Creo que Hadjar está bien donde está, necesita seguir creciendo. Creo que no lo sé, pero como empieza a sonar ya para compañero de Verstappen, creo que vas a arruinar su carrera. Así que espero que siga donde está. Y la negativa, pues bueno, al final no sé si es Williams al completo o es Carlos Sainz. Pues bueno, en el Gran Premio de casa creo que probablemente haya sido el peor de su temporada. Que también es una pena, ¿no? Justo que te pase donde tienes tu grada, donde tienes tus fans y donde todo el mundo te va a venir a ver. Y al final fue un desastre para los dos Williams. Albon retirado y el otro, y Sainz 14, pues prácticamente sin mucho ritmo, por no decir sin nada de ritmo. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que suscribo en gran parte lo que ha dicho Iker. Sí que es verdad que la pullita que le ha metido a Aston Martin sobre que Alonso ha entrado en los puntos con cosas extrañas que han pasado en carrera, o con 2 abandonos o una descalificación, tal. Vale, en cierto modo sí, ok, te lo compro. No hay que olvidar que tuvo la salida de pista porque comentaba que tenía los neumáticos en la lona, o sea que los tenía reventados. Los adelantamientos que hizo después de eso, todo lo que remontó, todo lo que pudo recuperar, y que bueno, que, o sea, podemos decir ya con total certeza que después de este triplete Aston Martin se va dando un paso adelante. De tener un coche en Q1, Q2, de estar el último a estar ahora entre Q2, Q3. Entonces es un paso adelante que espero que sea el inicio de una tendencia. Por otro lado, Iker pues descarta a Verstappen, lo descartó a Verstappen como candidato al título en Mónaco.
Yo no lo voy a hacer y sobre todo por respeto, porque el año pasado mantuve a Lando Norris como candidato al título mucho más tiempo y considero que Verstappen es mucho más consistente en esto y si tengo que confiar en alguien, pues si confié en Lando, pues imagínate cómo no voy a confiar de momento en Verstappen, en que puede optar al título, aunque tenga ahora pues una distancia mayor por la ida de olla que ha tenido. Es verdad que la ha cagado. Hemos vuelto a ver a Mad Max, pero oye, lo ha pagado caro. Yo creo que la sanción está bien puesta y ni más ni menos, en mi opinión. Hay gente que le quiere echar de la carrera o de la siguiente carrera o ponerlo a segundos. Yo creo que 10 segundos está bien. Hamilton, bueno, su compañero bien, o sea, su compañero se ha vuelto a marcar un podio, así que cumpliendo. Hamilton, pues aún habiendo quedado en la quali por delante de su compañero, antes de la carrera se comentaba como que él estaba muy raro, estaba muy apagado, parco en palabras, con ganas de irse a casa, decía también, ya te digo, echándose toda la culpa a sí mismo al final de la carrera en el corrito. Comentaba Lobato también que se comentaba en el paddock, pues como que Ferrari y Hamilton ahora mismo no están muy cómodos. Entonces a ver qué pasa en los próximos fines de semana. McLaren pues se mofa de la nueva normativa, se marca un 1-2-1-2 en quali carrera, Lando vuelve a ceder y Piastri vuelve a apretar, cerrando el triplete como líder del mundial con 10 puntos más que Lando. Así que bueno, a ver, mirándolo por el lado del espectador, de que siga así hasta el final, que una final donde se está disputando el título, la verdad que siempre apetece, sea quien sea los que se lo disputen. Kimi Antonelli fuera por fallo del motor, segunda carrera consecutiva en la que falla un motor Mercedes, dato a tener en cuenta. George Russell bastante consistente otra vez, luego comentaré un poco también sobre él, por las cosas que comentó fuera de la carrera por el incidente con Verstappen. Lo más random de la carrera ha sido Hülkenberg, quinto, que igual a su mejor resultado, lo meto así como pequeño dato random, igual a su mejor posición hasta la fecha, quedando quinto también en el Gran Premio de Italia en 2019. Y bueno, también comentar un poco lo que ha pasado después de la carrera con Verstappen y la prensa británica, que se ha marcado un Alonso 2010 poniendo en directo una encuesta sobre si deberían descalificar de una carrera a Verstappen por esto que ha pasado, cuando hemos tenido la carrera pasada, o sea, ni más ni menos, la carrera pasada a George Russell saltándose una curva en Mónaco porque ya no aguantaba más detrás del tractor. Porque, vamos, es que y soltando la trola de que le parecía una conducción peligrosa y de que asumía la penalización. O sea, riéndose de la FIA. Este es el ejemplo. No sé, la prensa británica no se indigna ante esta actitud tan antideportiva también. Que, bueno, pues vale, ok. No es que haya golpeado a nadie, pero se saltó una curva. O sea, no sé. Y además es que riéndose de las reglas, como, sí, venga, que me metan los 5 segundos y para adelante. En fin. Vale, pues habiendo escuchado las palabras de Erlans, también respecto al resumen de carrera, y por ir centrando un poco los puntos, también en base a lo que has ido comentando tú, Iker, a ver, respecto de Aston Martin y precisamente esa mejora que comentaba Erlans, que pues eso, de alguna forma se confirma aquí en España, después de que hayamos visto 2 carreras en las que, vale, sí, has metido mejoras, pero bueno, Mónaco es para cogerla un poco con pinzas, pero en Imola pues poco se vio realmente, con lo cual aquí como que se confirma con esa 10ª posición de Alonso, que finalmente es 9ª por la sanción a Verstappen, dentro de esas circunstancias que se tienen que dar, con las que también hacía la mención Erlans, esas circunstancias que se tenían que dar para que Alonso por fin sumara puntos. También otra circunstancia que se ha tenido que dar es que Stroll directamente no corriera, o que ni estuviera. Bueno, otra de las cosas que se suman a esos fantasmas. Nada, esto lo comento como algo anecdótico. Dentro de toda esa polémica, que me parece muy divertida, esa especulación que está habiendo sobre que en el momento que Stroll se bajó del coche después de la clasificación por sus malos resultados, empezó, bueno,
a no dejar títere con cabeza, incluso a romper cosas. La especulación de esa pelea, ¿no?, en la que Stroll se hace daño. Me ha hecho mucha gracia el comentario que has hecho, Iker. Pues eso, en esa pelea Stroll se hace daño en la muñeca. Bueno, la explicación oficial, ya te digo, dentro de toda esta especulación y toda esta polémica que es bastante divertida, pues bueno, lo que se ha dicho es que esos dolores que viene sufriendo Stroll los viene sufriendo, como digo, la versión oficial, los viene sufriendo desde hace unas cuantas semanas, ese dolor en las muñecas, y vendría derivado de aquella operación que tuvo hace un par de años. Precisamente más o menos por estas alturas, creo, Gran Premio de España. Irónicamente, la mejor carrera que hizo Lance Stroll es con las muñecas recién operadas. Sí, cierto, totalmente. Detalle además curioso ese, precisamente de que Stroll, o sea, sus mejores carreras vienen después de reincorporarse una vez que le han operado de las muñecas. Pero bueno, como que vendría derivado pues de ahí. Entonces, mejor que no le operen las muñecas, que si no Alonso va a tener luego que hacer mejores carreras para sumar más puntos. Por eso digo que es que ahí le podemos buscar las cosquillas al asunto. Pero es que bueno, este caso suena como rarísimo. Porque si hay alguien que no te pega, que se vuelva subnormal por sus malos resultados, es Stroll. Me lo imagino de Piastri, pues igual no sé, de Antonelli, Leclerc, Verstappen, por supuesto, pero no de Stroll. Es como, si Stroll es rico, está ahí porque su padre compró una escudería, no tiene motivos para enfadarse, no le van a bajar del coche. En cierto modo, a mí Stroll me sorprende porque con esto que ha pasado de que del mal genio, de que se enfadó y tal, para mí es una... O sea, yo pensaba que la Fórmula 1 era aburrida, le daba igual, era como, ¿sabes? O sea, cuando entró Alonso, fijaos cómo estaba, ¿sabes? Que parecía que estaba a punto de marcharse. Entonces el hecho de que en cierto modo no me parece mala señal que se esté frustrando por tener malos resultados, ¿no? Es porque quiere decir que algo le importa, porque es que últimamente, no tan últimamente, pero lo hemos visto como muy indiferente, ¿sabes? Como que casi parecía que estaba obligado. A ver, yo creo que la Fórmula 1 en cierto modo le dará igual, pero es que no entiendo que cuando estés haciendo una de tus mejores temporadas, por no decir casi que igual es la mejor dentro de lo que hay, de repente te enfades. No sé, es como raro, es como algo que suelta la BBC, como igual pues para justificar que no corra, pero es que suena rarísimo, yo eso no me cuesta creérmelo. Ahí está lo bonito, ¿no? A ver, o sea, al final, bueno, pues eso, es el hijo del jefe, ¿no? Pues además, Stroll, bueno, venía marcándose, o sea, es el que ha ido sumando puntos para el equipo en las primeras carreras hasta que Alonso ha conseguido sus primeros puntos. Bueno, o sea que habría que ver realmente, ¿no? Pero ya te digo, me parece curioso, me parece divertido toda esa rumorología que ha surgido precisamente por el tema de la ausencia de Stroll, dejando un poco de lado eso, toda esta parte curiosa, pues lo de la BBC, etcétera. Al final esto también genera otra situación interesante en Aston Martin, que sería el hecho de que tuviera que suplirle, pues, por ejemplo, Drugovich, que de hecho ya han dicho que se perdería su compromiso en Le Mans si hubiera que sustituir a Stroll en la siguiente carrera en Canadá. Pues vamos a ver por ese frente también cómo se dan las cosas. Pero bueno, a ver, curioso, vete a saber lo que habrá pasado de puertas para adentro. Ya digo, la versión oficial ha sido esa. Entonces, pues vamos a ver si se van esclareciendo los hechos. A todo ello, nada, hacer una pequeña puntilla en ese aspecto, pues por los primeros puntos que consigue Alonso. Yo también creo que, a ver, dentro de esas mejoras que no se había ido viendo, no se habían ido materializando en resultados en las anteriores carreras, aquí, pues oye, es la tercera Q3 consecutiva a la que consigue llegar Aston Martin. Los primeros puntos que llegan por parte de Alonso, teniendo en cuenta que también ha tenido alguna rotura de motor en el pasado, cosa que en este Gran Premio hemos visto también la rotura de motor de Antonelli, otro motor Mercedes que rompe y es el que provoca todo ese safety car. Y con esto quería derivar un poco el tema precisamente a otra de las cosas que habéis comentado, precisamente toda la situación que se da después del safety car, la actuación de Verstappen, esa movida Verstappen-Russell, porque, a ver, yo creo que ahí también hay bastante chicha, hay bastante polémica. Antes de meterme con eso, quería hacer mención, entre varias de las cosas que habéis comentado, Ferrari, por ejemplo. Por parte de Ferrari, o sea, Leclerc bien, de nuevo, oye, pues consigue cerrar esa tercera posición del podio, o sea, creo que además merecido, desde luego, o sea, bien trabajado, pero por la otra parte un Hamilton que eso es, o sea, durante otra carrera más le vemos totalmente perdido. Además, la diferencia de ritmo con Leclerc vuelta tras vuelta era significativa.
sea, quiero decir que durante un intervalo de vueltas Leclerc le andaba sacando casi medio segundo por vuelta. Una vez que piden el intercambio de posiciones, Hamilton no se mantiene ahí en ningún momento. O sea, la diferencia de ritmo, como digo, se ha ido viendo en las anteriores, pero aquí ha sido incluso todavía más notoria. Y curioso también, o no sé cómo calificarlo, pero ese momento en el que a final de carrera te adelanta Hülkenberg, claro, pasa desapercibido precisamente por todo lo que está pasando entre Verstappen, Russell, el toque con Leclerc también. Entre toda esa vorágine pasa desapercibido, pero coño, te está adelantando un Sauber. O sea, quiero decir que no sé quién lo comentó de vosotros a vía interna, pero lo dijisteis en plan, bueno, es que si te va a adelantar un Sauber con un Ferrari, o sea, quiero decir que luchas con uñas y dientes, haces lo que puedas para que no te adelante. Pues que menos, pero quiero decir, el ridículo que te está dejando en ese momento, lo lejos que estás de tu compañero, creo que habla mal de Hamilton, teniendo en cuenta pues todo lo del tema del periodo de adaptación, etcétera, pero como digo, le seguimos viendo en tierra absolutamente de nadie. O sea, esto también me hace pensar que de algún modo u otro, Hamilton ganó una sprint en China. ¿Cómo cojones lo hizo si le está pasando lo que le está pasando? Voy un poco también al tema principal de lo que habéis comentado. Verstappen, de nuevo, cruzándose de los cables. O sea, vale que lo decimos muchas veces. Verstappen, coño, es una máquina. Joder, por algo es 4 veces campeón del mundo. O sea, no falla, no comete un error. Cuando lo comete es muy esporádico, muy puntual. Pero es que luego tiene ese lado oscuro, que en el momento que se le tuerce y se le cruza el cable, o sea, cómo pierde los papeles. O sea, vemos maniobras totalmente innecesarias, poniendo en buena tesitura no solo a los pilotos, sino a la propia FIA, por cómo vemos que se pasa muchas veces la normativa por el forro, la sabe llevar perfectamente al límite, pero vemos esa parte sucia que la hemos visto también en otros pilotos, en varios pilotos que han sido también campeones del mundo. Quiero decir que al final es normal tener esa picaresca, pero como digo, que en el caso de Verstappen vemos lo mejorcito y de vez en cuando vemos lo peorcito. El momento del toque con Leclerc, cuando le adelanta Leclerc, después de que Verstappen en la relanzada del safety car tenga ese casi medio trompo que casi pierde el coche, es lo que Leclerc aprovecha para adelantarle. Como digo, tienen ese pequeño toquecico que después de hecho se investiga, pero a mí ahí me parece bastante reseñable cómo Verstappen de repente se encela con Leclerc. Además empezamos a escuchar esas radios en las que insiste en Leclerc que le tiene que devolver la posición, insiste en investigación o sanción para Leclerc, etcétera, cuando está pasando simultáneamente lo de Russell, el toque que le manda a la escapatoria, etcétera. Luego ese momento en el que le deja pasar, le abre la puerta, pero en el último momento se le mete, choca intencionadamente con él, intencionadamente porque así se ha manifestado. Pero entre todo eso me sorprende cómo Verstappen se encela con Leclerc, cuando lo de Leclerc lo veo como más inocuo. Pero esa maniobra, por ejemplo, contra Russell, que bueno, a partir de ahí es de donde vienen los 10 segundos, esos tres puntos en la superlicencia, que le dejan, como comentaba yo también en la introducción y lo que anticipaba, eso es, pues en la siguiente carrera, Canadá o Austria, porque en Austria ya caducaría alguno de esos puntos que tiene. Un punto significaría la prohibición de competir en la carrera siguiente, algo que en los años recientes solo hemos visto a Grosjean, cómo le han aplicado esa misma sanción. A ver, yo al final creo que ya él, cuando el safety car, ya él se da cuenta de que le han puesto duros, yo creo que él colapsa, porque estaba haciendo un carrerón y de hecho estaba pilotando como solo él sabe. De repente se encuentra que tiene los peores neumáticos posibles en el peor momento, que es justo al final, y colapsa. Entonces yo creo que ahí empieza, a lo que no puede defender por lo civil, lo va a defender por lo criminal. El toque de Leclerc, pues a ver, a mí no me parece que sea ni sancionable ni nada, teniendo en cuenta que hace magia para salvar el coche 2 segundos antes. Pero bueno, entiendo que él se queje, es un poco lo que tienes que hacer si quieres que se acenen al otro. Pero luego él se queja de lo de Leclerc y no, me tiene que devolver posición, cuando la verdad es que con Russell ha actuado como un auténtico criminal. Pero bueno, son estas cosas que él de vez en cuando tiene. Yo no creo que llegue a perderse ninguna carrera. No sé cuántos puntos le han dado este año o de dónde le venían los otros 11. Pero bueno, a finales de mes le caducan 2. Imagino que luego ya le irán caducando el resto.
pero no creo que de repente en Canadá o en Austria se vuelva loco. Salvo que vuelva a haber otra carrera loquísima al final y se encuentre que no tiene armas. Pero vamos, yo creo que no se perderá ninguna carrera. Verstappen no es Grosjean. Ya vamos, a Grosjean le faltaba un poco de talento. Verstappen simplemente es que a veces pues, le pegan estos venazos. Y hablando del tema Hamilton, yo creo que es que simplemente ayer se queda sin ritmo. Porque en clasificación hace quinto. Queda por delante de Leclerc. Tiene una victoria en China. No puede ser que cada 2 o 3 carreras cuando tenga un mal resultado es que no se adapta al coche. Cuando ya has ganado y cuando hoy, bueno, el sábado has quedado por delante de tu compañero. Simplemente es que a lo mejor tenemos que asumir que se está haciendo viejo. Ya iba perdiendo ritmo el año pasado en Mercedes. Este año igual también en Ferrari. Igual fue un error ficharle o igual no. No sé qué patrocinadores ha llevado que a Ferrari le van a ayudar. Entiendo que yo creo que esto ya lo comentamos el año pasado. Que Hamilton se iba a Ferrari a su retiro de oro, a correr para Ferrari y si ganaba su mundial bien. Pero a lo mejor hay que asumir que a todo piloto le llega el declive y que estamos viendo quizás la última temporada de Hamilton. No creo que se vaya a mitad de temporada porque Ferrari no tiene otro piloto. Tienes a Berman, pero Berman ha tenido 2 carreras con Ferrari siendo el que pasaba por ahí, no teniendo cierta responsabilidad. Creo que poner a Berman en un Ferrari es quemarle demasiado pronto. Con Leclerc ya lo hicieron y luego ha salido bien, pero creo que Berman no es Leclerc. Entonces entiendo que esta temporada la hará y si se va a final de año, pues yo no sé si Ferrari intentará hacer todo lo posible por ir a por Verstappen o hará un poco el Antonelli, bueno, el Mercedes con Antonelli, que es poner a Berman sin presión. Pero yo creo que Ferrari, la prensa italiana no entiende lo de la no presión. Cuando tú corres para Ferrari tienes que ganar siempre. Y en este caso a Hamilton igual no se lo pides porque ya sabes que estabas fichando otra cosa, pero a Berman se lo vas a pedir. Y pedírselo con solo un año en Fórmula 1 es complicado. Por no decir que es arriesgado. Yo respecto a lo de Verstappen creo que fue más frustración en ese momento, que se le torció todo de golpe. Lo de los neumáticos, que ya fue el colmo, ¿sabes? O sea, ya fue como, ¿qué neumáticos? ¿Por qué me habéis puesto duros? Porque no tenemos más, ¿sabes? Ya fue como, no sé, perdió los nervios. O sea, lo cual también me hace pensar que sería interesante ver a Verstappen en un equipo de media parrilla, ¿sabes? Lidiando con cosas como con las que está lidiando Alonso en Aston Martin. Que ahí sí que tendría que entrenar nervios, ¿sabes? Creo que es algo que de momento no tiene. Así como, por ejemplo, Vettel, fuera de esa, vamos a decir, de esa superioridad que tenía en Red Bull, en cuanto empezamos a verle en tráfico, vimos que no sabía, que no era lo suyo. Y Verstappen sí. Verstappen es capaz de en ese sentido es más versátil, un poco en ese aspecto como Alonso, se mueve, sabe estar delante y sabe estar en tráfico, sabe defenderse y pelear. Sabemos que es muy agresivo y a veces se pasa de la raya, pero está ahí, ¿sabes? No trompea o no pierde en ese sentido la cabeza. Sabe defenderse cuando el coche no está a 10 segundos por delante de los demás. Entonces, en ese sentido, pues sería interesante, ¿no? Verle en un equipo de media parrilla, rollo Aston Martin, lidiando con estrategias, con un coche de media parrilla, ¿sabes? No sé, sería curioso. Sobre Hamilton, pues no creo que sea tan sencillo, simplemente como decir es la edad, ¿vale? Porque entonces, bueno, vuelvo a decir, entonces si fuese la edad, pues Alonso ya no estaría, o no daría los resultados que da. Ya me entendéis. O sea, quiero decir, no creo que simplemente sea Hamilton, que tiene 30, no sé cuántos tiene Hamilton, pero tiene menos que Alonso. Y no simplemente decir, nada, sí, tengo 37. Pues no, con 37 puedes seguir haciéndolo. Tienes la viva imagen en la pista. O sea, lo puedes hacer. Otra cosa es que te falte
a nivel mental o incluso puede ser que sí que te hayas dejado físicamente, pero no creo que Hamilton sea alguien que esté dejado físicamente. Igual si Mercedes le hubiese dado un coche con posibilidades para competir por un mundial en serio, o sea, con posibilidades reales, pues igual Hamilton daba la talla. Yo creo que es alguien que peca de eso, de perder eficiencia cuando pierde motivación, en vez de hacer como hace Alonso, que utiliza estas situaciones de las que lleva más de una década metido para alimentar más sus ganas. Entonces, Hamilton yo creo que ha estado demasiados años en un equipo, está muy acostumbrado a él, y se ha ido a otro que es muy distinto en la forma de trabajar, en la forma de hacer un coche, de conducir, etc. Yo creo que es eso. Bueno, Iker, una puntilla a lo que decías, o sea, lo que planteabas era en el caso de que Hamilton se retirase este año, o sea, que 2025 fuese su último año, por el hecho de subir a Berman solamente con un año. Por lo que ha comentado Erlans también, a ver, es que en el caso de Hamilton, poniendo un poco la comparativa con el año pasado, es decir, a ver, a Hamilton ya vimos que Russell le comió bastante la tostada en Mercedes, sobre todo los sábados en clasificación. En carrera, que es donde iba a poner un poco igual yo la salvedad, ¿no? Aunque le veíamos que en clasificación, bueno, dentro de también el coche que tenía Mercedes, etcétera, bueno, le veíamos ahí, aunque Russell quedaba por delante, en ese aspecto le batió con creces, pero luego en carrera veíamos un Hamilton pues un poco más fino, o sea, no con este lag de ritmo, por decirlo así. Aquí lo que me está pareciendo significativo, no creo que haya perdido ritmo de repente, o que haya sido algo gradual, pero joder, la falta de ritmo en carrera que ha tenido, ya no solo en clasificación, que además sabemos que Leclerc es muy rápido en la vuelta, pero en carrera la diferencia de ritmo entre Leclerc y Hamilton me ha parecido mucho más destacable que lo que pudo ser en Mercedes, dentro de las similitudes entre uno y otro. O sea, no creo que lo de Russell, como ha comentado también Iker previamente, o sea, que fuera un aviso, ¿no? O premonitorio de algo que estaba sucediendo y como que no queríamos ver. O sea, a ver, que se haya desentonado un poco, yo creo que igual Hamilton también, dentro de ese periodo de adaptación, etcétera, que ya llevamos unas cuantas carreras realmente, verle así, y además aquí también me ha parecido significativo eso, el hecho de que no quisiera dar entrevistas, incluso que limitara el número de preguntas en las entrevistas a las que iba, en el corralito súper serio, muy escueto en palabras, nada, decir dos cosas y marcharse. O sea, se le ve en una actitud, en un mood muy venido abajo, la verdad. O sea, yo creo que se le está viendo bastante peor ahora que en sus momentos más flojos en Mercedes. Por otra parte, lo de Verstappen. A ver, es que en ese perder los papeles, o sea, yo creo que es que se le vuelve a ir totalmente. O sea, que en esos momentos de presión, que también viene incentivado por el error en el equipo, ¿no? Que esto creo que ha sido tú el que lo ha comentado, Iker, y oye, pues no hemos incidido en ello, pero a mí también me parece un punto importante, ¿no? El tema de los neumáticos. Vale que le sacan con neumáticos duros, o sea, quiero decir, ya es cosa del equipo el neumático que te están poniendo para una relanzada de carrera con solo 6 vueltas por delante, cuando ya se ha dicho que esos neumáticos encima no eran los óptimos, ni mucho menos, pero que era mejor dejarle con medios usados, sacarle con esos duros. O sea, yo creo que ahí ya viene la tesitura de la situación en la que te están poniendo. Pedazo de salvada que hace en la relanzada del safety car cuando casi se le va el coche en el piano, como le vemos con ese medio trompo. Cómo lo consigue salvar, pero es que ya la maniobra con Russell. Y luego también el tira y afloja que ha habido entre uno y otro. Russell diciendo lo de derbi de demolición, un poco también haciendo esa política que decía Lance. Las tiraditas de Verstappen, lo de la próxima vez traeré pañuelos, o sea, quiere decir que el rifirrafe entre ellos, que encima ya es algo que ya hemos visto anteriormente, pues bueno, que es que las cruzadas de Verstappen, en el momento que se le va y lo pierde, es que creo que lo pierde demasiado, o sea, hasta el punto de que, como digo, o sea, me parecen maniobras muy antideportivas, incluso para ser él. A ver, yo creo que sí, o sea, que se pasa como demasiado. También no sé hasta qué punto lo hace, porque está desesperado y luego pues los 10 segundos no se los esperaba, porque pensaba lo de Leclerc. O a lo mejor luego también está el trasfondo de la FIA, de decir, bueno, pues como no puedo insultar, voy a intentar faltar al respeto, pero sin que me caiga la denuncia. Pero es que ahí, como Verstappen tiene estos momentos en los que le da por volverse completamente enajenado, ha sido uno de estos momentos y pues yo creo que entró en barrena y ya está. Y de ahí ya pues no lo remontó, el ir golpeándose con todo, el en vez de decir que se ha confundido
en caliente, pues seguir contestando de la peor manera posible. Y luego yo creo que ya o bien se huele que le pueden sancionar o cualquier otra cosa, y ya es cuando hace un comunicado diciendo que se ha confundido, que igual era lo que tenía que haber dicho desde el principio, porque la verdad es que la jugada esa con Russell fue cuanto menos cuestionable. Sí, y a ver, fíjate, precisamente de esas declaraciones, de esa rectificación, entre comillas, que ha hecho Verstappen diciendo, pues bueno, que el movimiento, aprendo que fue intencionado y tal, pues que no fue lo correcto y no tenía que haber sucedido. A ver, que igual es cosa mía, pero dentro del contexto de las declaraciones, fíjate, no sé si se refiere tanto al hecho de que no tenía que haber sucedido el toque con Russell, o como, no sé, como retractándose o disculpándose en ese aspecto, porque además es algo que le pega poco a Verstappen, sinceramente. Si se está refiriendo tanto a eso, o que lo que no tenía que haber sucedido era precisamente el haberle sacado con neumáticos duros, o sea, que el equipo le pusiera un poco en la situación en la que le puso. No sé si es tiradita para un lado o tiradita para el otro. Pues no lo sé, pero es que son estas cosas, eso, pues estas un poco las cosas de Verstappen, que yo creo que alguna vez ya las hemos comentado, y de las que hacían más o menos tiempo, la que yo no las recordaba. Yo hacía tiempo que no recordaba Max haciendo las cosas propias de Max cuando tenía 18 años. Por lo del tema de Verstappen, a ver, por cerrar un poco ese tema, lo del tema de la prohibición de una carrera, como has comentado, Iker, a ver, yo sinceramente no lo veo tampoco, porque además eso, vale, Verstappen no es Grosjean, dentro de que se le pueda cruzar el cable otra vez, que nunca se sabe, pero bueno, no les veo quitándole una carrera a alguien que todavía podría ser, aunque lo cojamos un poco con pinzas, contendiente al título. O sea, con pinzas quiero decir, yo no le descarto en ese aspecto todavía tampoco, vale que aquí se han diluido muchas sus opciones de terminar cuarto o a terminar décimo. Al final la sangría de puntos es evidente, con lo cual pues se complica un poco más, pero yo creo, fíjate, incluso todavía le mantengo ahí, no me atrevo a descartarle. Por cerrar también un poco el tema de Ferrari, el tema de Hamilton, y bueno, por si queréis hacer también alguna puntilla al respecto, aprovecho para comentar uno de los comentarios que nos dejaron en nuestro último programa, en Mónaco, que Hamilton está en Ferrari por la publicidad que da y el dinero que trae. No hay que darle más vueltas, o sea que Hamilton se fichó por un tema de marketing y poco más. Que en ese aspecto también nos hace una comparativa y bueno, nos dice que incluso con todo, que Hamilton llevaba más puntos con Ferrari este año en 8 carreras que el año pasado con Mercedes, a las mismas alturas. Yo creo que es más la frustración que siente de no entenderse con el equipo, no entenderse con el coche, y que puede que en Mercedes pues no se frustraba de esa manera porque igual tenía más claro cuál era el problema. Estaba como en casa, se comunicaba perfectamente con el equipo, entonces no se autoflagelaba tanto como lo hace ahora. Y yo eso, lo que sí que iba a decir es que al final, que si Hamilton se ve que no está, deja de disfrutar y se va a final de año, y no sé si sería conveniente subir a Berman, que yo creo que a lo mejor no es la mejor idea, porque al final es meterle la presión de un Ferrari a un chaval que tiene un año en Fórmula 1, y cualquier mal resultado en Ferrari pesa más que en cualquier otra escudería. Y yo creo que el año pasado ya hablamos largo y tendido que Hamilton estaba fichado por ser Hamilton, por lo que pueda aportar de patrocinadores, algo de imagen de marca, y pues para Hamilton el retirarse en Ferrari. Yo creo que era un poco las dos partes, porque su primer piloto, yo creo que desde el inicio ya sabían que iba a ser Leclerc. Podíamos tener dudas todos de si qué ocurría si Hamilton hacía mejores resultados que Leclerc, pero es que al final de la propia temporada nos ha demostrado que Hamilton ya no es. Que en Mercedes no estaba siendo, y que Ferrari solo creo que va a terminar ya de confirmar que se nos está haciendo mayor, que se retirará, y que con él se retira ya lo que es prácticamente toda nuestra adolescencia. Ya todos los demás son pilotos a los que ya les hemos visto. Con Hamilton se va todo ese piloto al que vimos cuando nosotros teníamos, bueno, en este caso 13 años, y le veíamos subir, y a eso nos quedará Alonso, pero como Alonso no tiene familia, se jubilará a los 65.
por el tema de Hamilton y por cerrar un poco este tema también, a ver, que ya llevamos unas cuantas carreras, o sea que a nivel de adaptación, etcétera, no sé, se tendría que ver algo, yo creo, además, bueno, dentro de que todo lo que se espera de un 7 veces campeón del mundo. Pero es que queda mucha carrera, o sea, queda mucha temporada por delante, o sea, esto se le puede hacer realmente largo a Hamilton. Yo ya te digo, creo que se le está viendo bastante peor incluso que en Mercedes. Y poniendo un poco la puntilla a la posibilidad de subir a Bergman, fíjate, yo en ese caso, Iker, o sea, lo veo algo menos factible. A ver, que luego vete a saber, que luego puede pasar cualquier cosa. Pero veo más a Hamilton, bueno, a ver, que en un momento dado, pues mira, si hay que tirar este año a la basura, pues se tira, pero probando el año que viene, debido al cambio de normativa que hay, etcétera, y probar suerte por si, no sé, ¿no? Pues como pasó en 2014. Coño, pues que igual dan con la tecla y, oye, estamos ahí, algo que puede hacer que esté un poco más entonado. Y si el año que viene, pues vuelve a ser una repetición de este, pues a Hamilton le veo más retirándose, en tal caso. No le veo estirando mucho más el chicle en ese aspecto. Creo que todavía se daría de margen el año que viene, o sea, se me hace más complicado imaginarme el hecho de que se retirase después de este año, o sea, solo un año en Ferrari y ya. Creo que ese chicle, por ejemplo, sí que lo querrían estirar. A ver, yo sí que veo raro que se retire este año, pero quiero decir que veo que si él, que por su parte, si todo fuera imposible, que a lo mejor él sí que se retira, pero yo tampoco lo veo. Pero es que no veo a Hamilton pudiendo dar la sorpresa en 2026 con la nueva normativa. O sea, es una cosa que analizando esta temporada me cuesta creerlo. Que lo mismo luego nos sorprende, pero creo que no va a haber sorpresa. Sí, pero mínimo al cambio de normativa 2026 esperas. O sea, está esperando Alonso, no va a esperar él. Yo no, vamos, o sea, dudo mucho que Ferrari llegase al punto de echarlo. A ver, no creo que Ferrari eche a Hamilton. Sería como una mancha muy necesaria, porque en el peor de los casos cumples contrato y ya está. No recuerdo cuánto firmó, pero como mucho firmaría 2 o 3 temporadas o un 2+1 o algo así. Harían lo mismo que han hecho con Sainz, pues no te renuevo y ya está. Pero vamos, o sea, no creo que Hamilton rompan contrato porque, joder, sería una cosa... Quedarían fatal, yo creo, un poco las dos partes. Bueno, sobre todo la parte de Ferrari quedaría fatal. Sí, por eso decía que en ese aspecto, pues bueno, lo veo menos viable también. O sea, eso por lo menos el darse margen o darse chance al año que viene. Pero bueno, a ver, interesante y sobre todo lo que digo, que, o sea, con lo que llevamos de temporada y todavía lo que queda por delante, que se le puede hacer muy larga esta temporada a Hamilton. Por poner un poco ya el cierre a lo que sería el análisis de carrera, porque nos estamos acercando al final del programa, compañeros. Como comentaba, o sea, Piastri otra victoria, Norris segunda posición, doblete de McLaren, o sea, Piastri se mantiene a 10 puntos de Norris en el Mundial. Buena actuación la de McLaren, que bueno, hemos hecho poca mención a los ganadores de carrera, pero bueno, como decía, aquí esos 10 puntos de diferencia, o sea, hace que la cosa se siga manteniendo apretada, porque todavía, o sea, si en la siguiente carrera Norris quedase primero, Piastri quedase tercero, lo que fuera, o sea, todavía seguirían ahí empatados a puntos, están muy cerquita. Se alejan del que sería el siguiente contendiente, que sería Verstappen, pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. De cara a la siguiente carrera, bueno, tenemos un pequeño descanso ahora después de este triplete que hemos tenido de Imola, Mónaco, España. Toca 2 semanas de descanso hasta la siguiente carrera en Canadá. Pero antes de hacer la pequeña previa habitual que solemos hacer siempre sobre lo que esperamos de la siguiente carrera, etcétera, no podemos cerrar el programa, por supuesto, sin nuestros datos random. El dato random se está convirtiendo en estadística random. Y ya con los datos random pasamos a hacer la previa de la siguiente carrera y cerramos el programa. Iker, por alusiones, te ha tocado. Vale, pues mi dato estadístico random tras el Gran Premio de España es que, bueno, está relacionado con varias cosas de las que hemos ido hablando, bueno, o pilotos, y es que solo 3 pilotos de McLaren han enlazado 8 podios consecutivos en toda la historia de la Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Fíjate, que 3. O sea, que 2 y que tercero se ha unido, quiero decir. Hombre, pues sí, 3 que probablemente acaben siendo campeones del mundo. Bueno, el tercero que acabe siendo este año el campeón del mundo. Sí, cada vez lo veo más
cada vez lo veo más firme, la verdad. Vale, pues Erlans, nos das tu estadística random. Bueno, pues mi dato random o estadística random sería que Alonso es el primer piloto de Fórmula 1 que ha conseguido sumar puntos en 21 temporadas de Fórmula 1. 21 temporadas, es que, a ver, por hacer la puntilla también, pero 21 temporadas en Fórmula 1 que muchos de los pilotos no tienen ni siquiera ni 21 años, o sea, o están justo ahí, o sea que telita. Mira, voy a regalar un dato random, que este yo creo que sí que es dato random y, bueno, da mucho a entender de lo que viene siendo Mama Norris, habla poco en su favor, la verdad. Lo que a mí me parece un dato random de esta carrera es que a Norris, su equipo, le ha tenido que poner una referencia visual, no sé si era un cacho de cinta americana o algo pegada en la pared junto a su posición de salida en la parrilla del Gran Premio. Una referencia visual para que no se pasase de su sitio, para que tuviese ahí la referencia, precisamente por los precedentes que tiene Norris. Dato random, o sea, cuando tu equipo te tiene que poner ayudas visuales, o sea, como en el videojuego, ¿sabes? Las ayudas que te pones, ¿qué tal? Pues tu equipo te tiene que poner una marca en la pared, rollo Norris, hasta aquí. Cuando veas esta marca, frena. Vale, y el otro dato estadístico, aquí sí que hay que tirar un poco más de hemeroteca, es que, bueno, después de esta carrera, en la que hemos visto a Verstappen décimo, para ver a Verstappen décimo en otra carrera, o sea, es decir, justo a las puertas de los puntos, porque las únicas veces que ha estado fuera de los puntos ha sido directamente por abandono del coche, nos tendríamos que ir hasta Italia 2017, el Gran Premio de Monza, en el que también terminó décimo. Porque desde Australia del año pasado, Australia 2024, que fue en el mes de marzo, siempre ha estado en el top 6, o sea, su peor posición ha sido siempre una sexta posición. En Australia de 2024 abandonó, en Australia 2022 también se retiró y en Bahrein del 2022 fue P19. O sea, salvo esos casos concretos por abandono, o sea, siempre, desde Australia del año pasado, siempre se ha mantenido con esa sexta posición. Incluso para verle por debajo del top 6, nos tendríamos que ir a 2022. Pero como digo, no veíamos una décima posición de Verstappen desde 2017. O sea, cosa que, por ejemplo, pues como digo, al final nos muestra un poco esa faceta de robot de Verstappen. Y la que, por otro lado, muestra casi siempre. Sí, eso es, por eso digo, salvo esos momentos oscuros en los que se le va la pinza y la cosa se tuerce totalmente. Por eso digo que es que con Verstappen vemos lo mejor y lo peor totalmente. Bueno, habiendo dado los datos random, compañeros, y ya por ir echando el cierre definitivo al programa, nada, nos contáis un poco qué es lo que esperáis de la siguiente carrera en Canadá. Como digo, ahora tenemos 2 semanas de descanso para desconectar un poco y recargar pilas. El fin de semana del 13, 14 y 15 de junio, el viernes día 13 tendremos los libres 1 a las 7:30, ahí pasamos a horarios un poco más nocturnos. Los libres 2 a las 11 el 13 de junio, el 14 de junio, sábado, libres 3 a las 6:30 de la tarde, la clasificación a las 10 de la noche, la carrera el domingo 15 de junio a las 8 de la tarde. Compañeros, ¿qué creéis que es lo que podemos esperar de la siguiente carrera? Y con esto echamos el telón abajo, definitivamente, al programa de hoy. Pues muy probablemente el Gran Premio de Canadá, yo espero que sea como los últimos grandes premios de Canadá, con un tiempo que no lo entienda nadie, carreras pues más o menos un poco locas, y a ver si en el fondo Verstappen con una carrera loca logra quedar por delante de los McLaren, que si no ya que no hay mundial. Pero yo espero esto, yo espero lluvia, frío y carreras raras, pero por favor que no sea una carrera en seco. Bueno, pues yo un poco también en esa tónica. Espero que el clima haga lo suyo y que nos encontremos con un poco de aleatoriedad y eso nos dé alguna sorpresa. Como un poco como aquellas carreras aquella primera carrera, si no recuerdo mal, que esta de la primera carrera que tuvimos, la de Australia, que también fue muy loca, creo que también hubo por clima o así. Así que nada, aprovecharemos este paroncillo para recargar pilas, para desconectar un poquito de los cochecitos que dan vueltas y nada, pues eso, nos vemos en un par de semanitas en Canadá.
Pues habiendo escuchado también la previa de Erlangen en ese aspecto, a ver, yo mira, simplemente por hacer una pequeña puntilla y dejarlo ahí en el aire también, si no recuerdo mal, el año pasado en Canadá ya vimos rifirrafe entre Verstappen y Russell, y por eso decía que la cosa venía de atrás, o sea, esto no es algo nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver, climatología en Canadá desde luego puede estar complicada, así que nada, echamos el cierre al programa de hoy. Nos volveríamos a escuchar dentro de 2 semanas. Erlangen, te mandamos un abrazo y ha sido un placer contar contigo en este falso directo diferido de hoy. Iker, compañero, por tu parte, también muchísimas gracias por haber compartido aquí una semana más de Fórmula 1. Pues nada, un placer como siempre. Nos volveremos a escuchar tras Canadá y esperamos también tener cosas para contar. Seguro, ya te digo que Canadá nos deja cosas, seguro, bien por climatología, por una cosa o por otra, vamos a ver. Pero bueno, eso, tenemos 2 semanitas de descanso para oxigenar un poco, aunque luego por otra parte se nos acaban haciendo largas. Nada, compañeros, muchísimas gracias a los dos. Os recuerdo a todos, como siempre, que podéis escucharnos en Spotify, iVoox y YouTube. En Spotify tenéis siempre alguna encuesta en la que participar, además de poder dejarnos vuestros comentarios. 5 estrellas, que son gratis. En YouTube, like y suscripción, si te mola. En redes sociales estamos en Instagram y en X, @formulapaddock_. Dicho esto, 1.000.000 de gracias a todos los que habéis estado ahí, al otro lado, durante otro episodio del podcast, una semana más. Y ahora, como comentaba, toca descansar. Tenemos 2 semanas para recargar pilas antes del siguiente Gran Premio de Canadá, después de este intenso triplete que nos acabamos de marcar. Así que volvemos a escucharnos dentro de 14 días. Hasta entonces, descansen y cuídense mucho. Un abrazo.